estábamos trabajando en un medio de comunicación, o lo estaban viendo o escuchando, se conmovieron allá por las 10:30, 11 de la mañana, por el terrible accidente de trenes que se ocasionó en uno de los puentes que cruza la avenida Figueroa Alcorta de la línea San Martín, entre un tren de pasajeros que iba desde Retiro hasta Pilar y una formación menor, aparentemente de reparación, que tenía una máquina más un vagón. El vagón afortunadamente estaba vacío, no tenía pasajeros. Sí, en el tren venía una nutrida cantidad de gente que se movía desde Retiro hacia la zona del interior de la provincia de Buenos Aires, más precisamente hacia el Gran Buenos Aires. Se produjeron escenas que realmente nos conmovieron. Cuando se hizo el recuento, después de que actuó el SAME con mucha rapidez, al igual que Defensa Civil, los bomberos y la Policía Federal y de la ciudad, el recuento da 100 heridos, algunos con temas delicados, 2 que fueron sacados de la zona en helicóptero. Todos los demás, el SAME se movió con sus ambulancias, había más de 40 por allí, en algunos hospitales que son cercanos y en otros fueron derivados porque pueden llegar con rapidez a zonas más alejadas. Pero ahí bueno. Estamos viendo, mirá lo que es, mirá que era el frente, disculpame, Fer. Este es el frente de lo que es la máquina, ¿no? De lo que es el combo y adelante. Menos mal que no hubiese sido eléctrico, porque si no estamos viendo un lado y el otro. De un lado estamos viendo, obviamente, lo que es la locomotora, estos trenes viejos, unos trenes que llegaron en el 2014, Claro. comprados por el anterior gobierno, por Devido en su momento, trenes que ya eran viejos para esa época, los famosos diésel. Hay 3 líneas en la Argentina que tienen diésel, digo en la zona metropolitana, obviamente en el interior hay muchos más. Es la línea Belgrano Norte, la Belgrano Sur y esta la de San Martín. Los demás, el Sarmiento, como también el Roca y el Mitre, son eléctricos. Son los de Randazzo, que son de última tecnología, que también algunos de ellos quedaron obsoletos. Pero el gran problema de esto es si fue un sabotaje o no. No quiero inventar fantasmas. Epa. No quiero inventar fantasmas. No tenía esa hipótesis. Bueno, es lo que están remarcando algunos en el gobierno, que van a salir a contrarrestar lo que le acusan los gremios. Salió el Pollo Sobrero por un lado, Maturano por el otro, los sindicalistas que manejan el sistema ferroviario, que ya estando en contra, obviamente, de Milei, venimos de un paro nacional, hablaban de la falta de mantenimiento. Obviamente algo de razón tienen, porque si vos cortás la obra pública y cortás, obviamente, mucho de los presupuestos, es esperable que haya cables que se hayan robado y que no se hayan dado cuenta, porque ese es el gran tema. ¿Por qué se habla de sabotaje? Porque al parecer se han robado varios kilómetros de cables en una zona donde es clave para poder manejar las señales. Y se estaban manejando esta línea en particular, la San Martín, repito, que era de las viejas, que va con una locomotora, va con 8 vagones, que es muchísimo, locomotora más 8 vagones, y que van estación por estación con un handy, con un tipo que le viene diciendo, che, podés parar, frená, pará, que hay uno. Ya vamos a escuchar parte del relato del conductor de uno de los vagones más importantes, de la máquina más importante, que era lo que llevaba a los pasajeros. Quiero decir que este es el tren que circula en paralelo en un momento determinado junto al hipódromo y después pasa por la avenida Libertador, sigue en paralelo por la avenida Juan B. Justo y ya después se interna por Villa del Parque y ahí se mete ya en el Gran Buenos Aires. Es decir, que el tren había hecho el recorrido que sale de Retiro, casi va en paralelo a al Aeroparque en un momento determinado, después toma ese puente, que es un puente imponente. Aparte, un puente viejísimo, ¿no? Imponente. No es el viaducto, recuerden, no es el otro viaducto, porque también pasa el otro viaducto, el que hizo Larreta, a lo último que fue para elevar, que fue una gran obra. Exacto. Para elevar los trenes, que también pasa por ahí, pero este es el famoso, yo creo que debe ser el viaducto, el puente más viejo que hay
en las líneas de acá de Buenos Aires, que todo lo pasamos por abajo. ¿Vos sabés por qué lo recordé yo el puente? Porque es una curva, es una S muy complicada. Hay un restaurante famoso, Roldán, en una esquina. En esa curva, alguna vez se accidentó Norberto Menéndez, aquel jugador que jugó en River, en Boca, en Huracán. Mondiola Menéndez, que era un extraordinario jugador. Se accidentó, tuvo un accidente porque es una curva muy complicada para los que manejan. Hay que venir con poca velocidad porque se viene en una recta larga cuando uno sale del Monumento Urquiza y se encuentra de golpe con ese exacto. Hoy me marcaban varios que lo mismo le pasó al maquinista. Claro. Al maquinista, cuando estaba entrando en el puente que da la curva, se frena. Por eso hay muchos testigos hablando hoy en la radio con nosotros, que estamos en Radio Colonia de la mañana. Una de las testigos nos decía, nosotros vimos que nos paramos, nos asustamos un poquitito, pero después el tren empezó de vuelta y tomó velocidad, no mucha velocidad, pero tomó velocidad. Fue justo en la curva. Alguien le dijo pará, que hay algo adelante, pero alguien también le dijo arrancá, que ahora vamos a escuchar el audio. Arrancó, no vio ya, y ya tenés, ahí hay un gran tema técnico, que no podés detener el tren, aunque lo quieras, no clavás los frenos. A no ser, y esto es muy interesante, el famoso paratren. Claro. El paratren que se puso, por ejemplo, en la línea Sarmiento después del choque, del accidente que todos conocemos en 11, el paratren es un GPS, que vos con un GPS que es automático, que va auditando de alguna manera toda la línea, y si vos ves que hay un obstáculo, el tren se para solo. ¿Qué es lo que debería haber ocurrido acá? El tren se para y el obstáculo no puede volver a arrancar, porque es automático. Pero alguien le dijo, arranca igual, que no pasa nada. Arrancó el maquinista y ya no lo pudo frenar. Y menos mal, yo creo que hubo un milagro. Hubo un milagro, y menos mal que hubo una locomotora, que es de las viejas. Porque lo que me remarcaban otra cosa, Fer, es que hay dos vías. Hay una vía para estos trenes viejos a diésel, el Belgrano Norte y el San Martín, que pasan por ahí, y hay otra vía que son para los eléctricos, que es, por ejemplo, la línea Mitre, que también pasa por ese lugar. Bien, robo de cables, desinversión, falta de señales. Una empresa concesionada, el San Martín es una empresa concesionada que recibe subsidios, que dicen que no le alcanza, una falla eléctrica, una falla técnica. Bien, los peritos están trabajando y seguirán trabajando mientras haya luz, y si no seguirán mañana. Son los temas a resolver. Escuchemos el relato del conductor de una de las máquinas en el momento crucial, en el momento más importante. Nosotros chocamos acá, nos notificaron en Ocampo y chocamos acá, kilómetro 5 casi. ¿Hay un tren? No. Sí, conductor, ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que le estoy llamando al auxiliar de Palermo, que sí que me considera la vía. Clarita Ocampo, ¿me tomás? No, operador. Así no es eso, Martín, ¿me tomás? Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí. Ahí me dio la libranza a los 25, no sé si tomaste, que lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. Tomado 964, tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente. Estamos trabajando con bloqueo absoluto porque se robaron los cables, ¿viste? Y bueno, te despacha la garita de Ocampo, te despacha allá notificando que cuando libre la estación de Palermo, el auxiliar avisa para que entre el otro tren a la sección. Y el auxiliar de Palermo se fue a tomar un café y cuando volvió no vio la 1000 y dijo, habrá librado. Y la dio por librada y autorizó, y venía el otro tren atrás. Así que imagínate, así estamos. Bien, uno podría entender también, después de este relato, negligencia. Alguien se fue a tomar un café. Mamma mía, bueno, ahí tenemos. Y cuando volvió dijo, ¿qué pasó? Dijo, dale libre. Cuando hablan entre ellos y te das cuenta que, no sé, no quiero yo prejuzgar. Y yo soy, por eso pregunto si hay negligencia. Yo digo las cosas que veo. A veces están bien, a veces están mal. Escuchamos todo lo que escuchamos. Te da la sensación como que están pavoteando, ¿no? No saben bien, se fue a tomar un auxiliar, que estoy buscando. Hoy buscamos todo el día ese auxiliar. Hay un nombre que no lo quiero decir por las dudas, porque no quieren pasar, la empresa lo quiere resguardar.
tardar. No, pero además da la sensación que estos muchachos trabajan a la deriva, que ponen la mayor voluntad, no lo sé. que trabajan con esfuerzo, me parece, qué sé yo, conducir Ahí tenés que hacer una formación. No ayer. El paro lo tenés que hacer ahí. Si vos trabajás en esas condiciones, ahí nosotros vamos a estar para que estén. Ahí tenés que hacer el paro maturano. El paro lo tenés que hacer cuando vos decís, che, estamos nosotros dando un servicio a cientos de miles de personas. Hace 10 días se habrían robado los cables. A ver, hay un hombre que se llama Franco Maguito. ¿Sabés quién es Maguita? ¿Sabés quién es Franco Maguita? El secretario de Transporte, el ministro de Transporte. Moguita, sí. Moguita. No sabe si hay cable, si no hay cable. No sabe cuánta gente. Hoy hablamos con él, hablamos 3 veces. No hay ninguna hipótesis, hay 40 conjeturas abiertas. La realidad es que da la sensación, repito, hay un tema de desinversión sin duda. Y ojo con esto se lo va a agarrar la oposición para pegar a Milei. Vamos a ver un tema político acá, obvio. Vamos a tener que tratar nosotros. Pero también Milei podría responderles que estas formaciones fueron compradas, deterioradas. Algunos faltan en el año. En el año en que Schiavi era secretario de Transporte. No sabía, de Boca también estaba. Schiavi, Juan Pablo Schiavi. Juan Pablo. Compró 24 máquinas a los japoneses y no sé qué cantidad de coches. Pero de las 24 máquinas, ahora cuando se hizo un balance, faltan 4 máquinas. Máquinas de tren. Locomotora. ¿Sí? Nadie sabe dónde están. Desaparecieron. Por eso bueno, el abandono. Desapareció misil también. Sí, bueno, sí, por eso digo, el abandono, es cierto, repercute hoy, estalla hoy. Tiene que haber parte de responsabilidad de los funcionarios de hoy. Pero nuestros trenes, quienes viajaron en los trenes, saben que van abarrotados. Cuando salen de Constitución, viste cómo van, andan en los techos, en las escalerillas y recorren ese camino 20 o 30 estaciones. Ya pasó, a ver, lo que digo es el mantenimiento viene desde hace muchísimo tiempo. En el tren de 11, en el Sarmiento de 11, no funcionaron los frenos, esto está claro. Sí, claro. Es cierto que después que tenían alguna problemas con los frenos, el maquinista pudo haber accionado después, puede ser. Ahora, no funcionaron los frenos. Acá hay un tema de que estaban a la deriva casi, porque estaban diciendo, che, te doy, sí, puede, ¿cómo le llaman eso? Volvamos a escucharlo, Jimmy, volvamos a escuchar te doy vía, le dice, ¿no? Te doy vía, es como diciendo, andá, adelantate. Pero no está ninguna banderita. ¿Por qué no andan las banderitas? Porque se chorearon los cables. Esta es la cuestión. Y el propio... Tenemos el abogado con el que charlé hoy, que fue muy interesante para poder aclarar algunas cosas. Se llama... Primero poneme el audio otra vez del que conducía una de las formaciones. Nosotros chocamos acá, nos notificaron en Ocampo y chocamos acá. Kilómetro 5 casi. ¿Hay un tren? No. Sí, conductor. Ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Eso es lo que le estoy llamando al auxiliar de Palermo que sí que considera la vía. Clarita Ocampo, ¿me tomás? No, operador. Martín, ¿me tomás? Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque he hecho con la liviana. Sí. Ahí me dio la libranza los 25. No necesito más, que lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me concedió la vía. Tomado 964, tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente. Estamos trabajando con bloqueo absoluto porque se robaron los cables, ¿viste? Y bueno, te despacha la garita de Ocampo, te despacha allá notificando que cuando libre la estación de Palermo, el auxiliar avisa para que entre el otro tren a la sección. Y el auxiliar de Palermo se fue a tomar un café y cuando volvió no vio la 1000 y dijo, habrá librado. Y la dio por librada y autorizó y venía el otro tren atrás. Así que imagínate, así estamos. Cuando dice así estamos, no solo está esa línea así, ¿cuántas otras? Vamos a hablar con Nicolás Schick, es abogado y porque me habían dicho que estaba... Yo lo veo acá, yo lo veo, está. No, quien está es no está Carlos todavía. Castagnani, que es presidente de CRA, ¿sí?
vamos a charlar con él ya. Perdón por la confusión, Carlos. Un saludo. ¿Cómo está? Buenas tardes, Fernando, un gusto. Bien, perdón, pero estamos un poco conmovidos por todo lo que pasó en Buenos Aires. Las informaciones son cruzadas, se habla hasta de un sabotaje a estas horas. No sabemos si es para desprenderse de responsabilidades o porque realmente es cierto. En la Argentina de hoy sabemos perfectamente que cuando decían nuestros padres que estaba todo atado con alambre, un poco invocando al campo, ¿sí? Bien, parece que todo está atado con alambre y hoy se pusieron en juego la vida de más de 100 personas. Antes de arrancar con lo político, digo esto para cerrar y para buscarle una vuelta que estábamos recién con el tema del tren, que es... Fíjate vos que dependemos de una persona que es este auxiliar. Repito lo importante, esto es clave para entender lo que sucedió hoy. El tipo se había tomado un café. Cuando volvió, no había visto que venía un tren atrás y le dio permiso al otro tren para cruzar la vía y pararse. Y el otro tren estaba viniendo y ahí fue cuando chocaron. Fue así. O sea, estamos nosotros dependiendo miles de vidas o cientos de miles de vidas en un mes, en una semana, de un tipo que se vaya a tomar un café o que no vea o que se equivoque o haya algún tipo de error. Sí, o hay falta de rigurosidad, o hay falta de capacitación, o hay falta de sentido común. Bueno, hay una cantidad de faltas increíbles y uno podría hablar hasta de negligencia en un momento determinado. Yo me lo pregunto. Sí, no sé si de sabotaje, mira lo que te digo. Bueno, vos me hablaste del sabotaje cuando llegaste, que realmente a mí me sorprendió cuando me lo contaste. No estoy diciendo que es cierto, lo que sí digo es que si efectivamente, como escuchamos, se robaron 10 kilómetros de cable 3 días antes del paro, están los propios gremios fagocitando hace tiempo, puede pasar esto, porque no hay mantenimiento, que también es cierto. Bien, no lo quiero involucrar en este tema, pero el tren tiene mucho que ver con el campo también, Carlos. Sí, sin duda, todo lo que es transporte es importante. Creo que lo que es ferrocarriles para el campo sería muy, muy importante para el futuro. Hoy realmente lo que se transporta de cosecha por tren es muy poco y bueno, lo que es el transporte automotor, los camiones, por supuesto que carecen mucho lo que es el costo del productor, ¿no? Entonces el tren sería bienvenido, creo que ese es un proyecto que con el tiempo hay que impulsar y bueno, es la Argentina del futuro que todos deseamos. Sí, que queremos olvidar esta Argentina del presente. Yo me acuerdo, yo todos los veranos iba a la zona de Tres Arroyos, zona triguera si la hay, ahí se hace la fiesta provincial del trigo en Tres Arroyos, y me acuerdo que en la estación, que era amplísima por aquello de que había mucho trigo, no solo se transportaban pasajeros desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca, sino que la mayor cantidad de movimiento era el triguero, salían los trenes cargados de cereal, ¿no? Sí, lamentablemente eso hoy por hoy no existe más, pero bueno, creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos como país, ¿no? Empezar a revertir esta situación y bueno, no solamente para el sector, sino para toda la comunidad, ¿no? Bien, yendo ya a los temas que tienen que ver directamente con el campo y con algunas medidas que ha tomado el gobierno. Lo que primero se me ocurre a mí, Fer, sí, si me permitís, es si efectivamente ustedes tienen algún tipo de diferencias con el gobierno. Hay gente del gobierno que los acusa a ustedes de no liquidar, cuando quizás en otros años han liquidado un poquitito menos que lo de ahora, no tanto como se preveía. Si esto es cierto, el gobierno remarca en algunos miembros del gobierno que ustedes ya se vieron beneficiados por una devaluación, o sea que van a cobrar mucho más de lo que cobraban el año pasado, a pesar de lo que ustedes dicen que es cierto, que un dólar retrasado, cosa que el propio presidente de la Nación en varias oportunidades está diciendo de que no le hablen del dólar atrasado porque él no va a devaluar. ¿Cómo es este problema para que la gente lo entienda en un país donde todos lo único que sabemos es que faltan dólares? A ver, nosotros tenemos un buen diálogo con el gobierno, estuvimos reunidos la semana que viene, la próxima semana nos volvimos a reunir, siempre apostamos al diálogo, al consenso. Esto no quiere decir que en las reuniones tengamos diferentes miradas. Yo creo que hoy el productor, no todo, porque nunca hay que generalizar, viene de 2 años de sequía,
vienen muy golpeados, principalmente los medianos y pequeños productores, y el productor va a vender a medida de sus necesidades, ¿no? O sea, no olvidemos que fin de mayo, principio de junio o todo el mes de junio vencen los alquileres, vencen los compromisos que se asumieron en pago de fertilizante, va a haber una liquidación, pero en esto quiero ser claro, creo que el productor es el que siembra la soja, el maíz, corre los riesgos y es una producción propia y es una moneda que tiene el productor para ir cumpliendo los compromisos. Para nada esto es especulación, sino que si uno recorre la historia de la liquidación de cosecha, un año puede ser un poco menos, un poco más, pero no hay nada que se haga contra el gobierno. Es más, este sector creo que compartió y comparte los objetivos del gobierno actual, que no quiere decir para nada que no marquemos las cosas que creemos que no están, no bien hechas, pero que quizás se están demorando. Bien, el gobierno, en consecuencia de lo que usted dice, de lo que le preguntó Mariano, estaba muy esperanzado con esta cosecha y, por supuesto, con lo que iba a recibir, que recibe permanentemente cuando se produce la exportación de este producto. Y da la sensación que ustedes lo van a hacer, o los productores lo van a hacer, en la medida en que sea necesario, pero que no va a haber una liquidación tan importante como el gobierno especulaba tener. ¿Es así? ¿Se puede entender de esta manera? A ver, el gobierno quizás en eso erró el enfoque. Ajá. El productor tiene una manera de vivir, de pagar sus deudas, y la moneda fuerte, Fernando, es la soja. Veníamos acostumbrados de una situación que el peso se devaluaba diariamente, entonces la única protección que tenía y tiene el productor es guardar su producto, en este caso la soja. Va a haber una liquidación importante, vuelvo a repetir, no olvidemos que el 70% de la agricultura en nuestro país se hace sobre campos alquilados, que ahora vencen los contratos y hay que pagar esos contratos y el productor vende para cumplir. Entonces va a haber una liquidación importante, no sé si va a ser mayor o menor a la del año anterior, pero el productor sin duda que va a desprenderse. Eso ya no es una... Sí, disculpe, Carlos. Usted, digamos, como presidente de la Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, que es tan importante, lo que remarco es esto que usted remarca, que dice que no sabe si va a haber una liquidación mayor o menor al año pasado, donde hubo sequía el año pasado, donde el gobierno el año pasado, el propio Sergio Massa, decía que todo lo que tuvo que hacer, muchas de las medidas en contra de ustedes, fue porque ustedes no liquidaban y ustedes decían porque había sequía. O sea, lo que muchos remarcaban, que este año, si hay algo que era beneficioso, era que salíamos de la sequía. Sí, se hablaba de cosecha récord y de liquidación récord. Mi pregunta es ese, ¿nos puede explicar un poco el panorama? ¿Es récord, no es récord? ¿Van a entrar dólares, no van a entrar dólares? A ver, van a entrar dólares porque va a haber liquidación. Nosotros no somos... A ver, no le podemos ordenar a nuestros productores que guarden la soja o la vendan, eso es de acuerdo a sus necesidades, pero va a haber liquidación por el motivo que le decía, que hay muchos compromisos. Referido a la cosecha récord, todos deseábamos y queremos una cosecha récord, pero bueno, lo que fue en el maíz, famoso lo de la chicharrita, el norte del país, lo que es Jujuy y Salta, barrió con los rindes, y lo que es soja hay muy buenos rindes en algunas zonas, en otras regulares. Yo creo que va a ser una buena cosecha, no creo que sea una cosecha récord, y Dios quiera que nos equivoquemos, pero todas las bolsas de cereales del país están pronosticando una buena cosecha, pero no una cosecha récord. Usted cuando dice que obviamente cada productor, y sobre todo teniendo en cuenta que está bastante atomizado el tema del campo en Argentina en general,
Pero no hay una decisión de ustedes de presionar al gobierno, porque ustedes también hablan mucho de la baja de retenciones, que fue una promesa inclusive del propio gobierno, pero evidentemente este año no la va a hacer, del tema de un dólar quizá más atractivo, hasta inclusive nosotros hemos publicado en su momento que representante, no sé si usted fue uno de ellos, le pidió al ministro de Economía la posibilidad de también que haya un dólar como el de Massa, ese dólar soja o dólar campo, como fuere, un poco más alto del dólar oficial, que para ustedes y para muchos está atrasado, menos para el presidente de la Nación. ¿Cómo está esa situación, ese diálogo? Porque el gobierno estaba esperando que ustedes estén liquidando ahora, digamos, en estas semanas, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos reunión con Juan Pasos, con Fernando Vilela, el jueves pasado, si no mal recuerdo, o martes, bueno, día más, día menos, con todo el equipo económico, y todos estos puntos se tocaron, inclusive nuestra preocupación, hoy el productor está definiendo la siembra de trigo, le llevamos números donde a nuestro entender la rentabilidad del productor específicamente en trigo es neutra o es negativa. El gobierno maneja otros números, se le pidió que se eliminen las retenciones en trigo, bueno, nos dijeron que rotundamente hasta que no haya un equilibrio fiscal no se van a tocar las retenciones. Estoy comentando lo que pasó en la reunión, no es que esté avalando, ¿no? No, está de acuerdo. Es una información que inclusive la hemos dicho. Y puede ser que ustedes tomen la decisión, o hay alguien si se puede hacer, quizás te dicen, no es que nosotros decidimos quién puede liquidar o quién no tomamos decisiones grupales, sino que son necesidades diferentes que hay en cada uno de los sectores, ¿no? Por supuesto, o sea, nosotros, nuestra entidad... a ver, yo no puedo salir a decir si no tengo esa función que es el dirigente, que las bases nos piden, bueno, ciertas diligencias que tenemos que hacer con las autoridades. Eso es lo que es nuestra función. Yo siempre digo ese fino equilibrio en recibir la necesidad de los productores y bueno, hacérsela llegar a las autoridades. Nosotros fuimos muy enérgicos en el reclamo de medidas que creemos que son totalmente arbitrarias, como es la medida del Banco Central, la resolución que castiga al productor aquel que tenga un 5% de stock de soja, le aumenta la tasa de interés. Claro. O sea, hay muchísimos temas para conversar con el gobierno. Hay muchas economías regionales. Esa decisión, disculpe, esa decisión que es una decisión para tratar o obligarlos a ustedes a liquidar, básicamente es eso. Todos los gobiernos necesitan que ustedes liquiden y el país también necesita que se liquide. ¿También Mira, aquí alguien me pasa una información que dice que está cerca del gobierno, que el gobierno espera una recaudación por liquidación de 15.000 millones de dólares. Bueno, el año... ¿Puede ser cierto esto? Se hablaba de 20.000 el año pasado. Yo creo que no manejo cifras, Fernando, sería irresponsable si yo le Correcto. Si no, va a haber una liquidación importante, vuelvo a repetir, que lo hace todo el productor para sus compromisos. O sea, el productor tiene debilidades y virtudes. Una virtud es que no especula. El productor, no olvidemos que ya estamos pensando en una importante inversión en siembra de trigo, que son miles y millones de dólares, y en pocos meses más en el maíz. Entonces el productor no está especulando, sino que está al ritmo del mercado. Y por supuesto que si ve que hay mejores perspectivas, aquel productor que tenga espalda para esperar un poco, lo va a hacer como lo hace cualquiera. Usted lo dice, Carlos, usted lo dice de una manera muy clara y no tengo por qué no creerle. Pero cuando uno escucha a Caputo o al presidente del Banco Central, quizás tienen desconfianza y por eso les dice, bueno, todo lo que quieran ustedes, pero si nosotros detectamos que hay un 5% de soja que está guardada en silobolsas y no la liquidan, o sea, no la venden al exterior para que entren divisas a la Argentina, les vamos a aumentar las tasas de interés. Esto es lo que sucedió, ¿no?
Sí, a ver, yo quiero ser honesto, no comparto ese comentario en el sentido, un gobierno que defiende la propiedad privada. Correcto, claro. No, ¿sabe qué? Me surgió espontáneamente. Usted dijo una cosa que a mí se me caía de la boca. ¿Cómo puede llamarse liberal un gobierno intervencionista? ¿Cómo no le dejás vos al hombre de campo que decida él sobre su cosecha, sobre la que puso su esfuerzo, su dinero, su trabajo? Él determina después lo que tiene. ¿Por qué lo vas a castigar si él, sus ahorros, es como si tus ahorros también fueran castigados después de haber trabajado durante un mes y vos lo querés poner en un plazo fijo? Y entonces te dicen, no, mira, te vamos a cobrar un porcentaje por eso, porque vos lo estás ahorrando. Bueno, mirá, me parece casi una locura, ¿no? No hay duda de lo que ustedes plantean, está claro, si no teníamos que remontar a cuando los gobiernos que lo han hecho... Pero perdón, yo respondí cuando debió responder Carlos. No, está perfecto, Carlos. No, yo pongo una medida que es, yo estoy absolutamente de acuerdo. Aparte, si un productor quiere ahorrar en Silo Bolsa, no tiene por qué salir a venderlo porque al gobierno le convenga. También es cierto que esto en la historia ha generado el comunismo, ¿no? Porque lo que se generó con el comunismo es decir, yo necesito esa producción para poder alimentar a los demás, para que un país crezca, porque una nación crezca. Por eso se ha... yo lo podía entender, la economía. Yo podía entenderlo esto del gobierno que se fue, que tenía características socialistas, casi comunistas, chavistas, pero no de un gobierno liberal. Anarco-liberal, como se llama Milei. Perdón, Carlos, por haber respondido a nosotros, pero usted tiene la palabra. No, comparto, Fernando, lo que dijo, mejor expresado imposible. No olvidemos también que hay que contarle a la gente que no está, quizás no conoce el negocio de campo, que el sector está soportando uno de los impuestos más injustos a nivel mundial, que son 2 o 3 países que tienen retención. Claro. Y ahí no importa si viene de una sequía, si el productor se está por fundir. Y yo lo quiero, si usted me permite, ejemplificar para que la gente entienda. Un camión que anda en la ruta lleva 30.000 kilos de soja, ¿no es cierto? Kilos más, kilos menos. El chasis, 10.000 kilos, es retención. O sea, eso se siembra, se lo cuidamos, se lo fumigamos, se lo cosechamos, se lo cargamos al camión, se lo dejamos en el puerto al gobierno sin ningún costo. De los otros 20.000 que quedan en el acoplado, tenemos que volver a sembrar, pagar nuestras deudas, pagar nuestros impuestos y mantener nuestra familia. Entonces, es muy injusto cuando se da esa mirada sobre el campo de especulación de no vender el cereal, porque no es real. Y esto lo sabe el gobierno, lo entiende el gobierno, y el productor, el hombre de campo, el chacarero, no especula. O sea, usted ve en las grandes concentraciones que hay de muestras de campo, el productor invierte. Entonces, también tenemos que pensar y también se lo dijimos al gobierno, que si ese injusto impuesto, que es el 30% de retenciones, volvería al campo, y lo dijo el otro día en la reunión Juan Paso, queremos que el sacrificio del campo vuelva al campo. Es hora de empezar, y eso depende de las señales que nos dé el gobierno. No, sin ninguna duda, de acuerdo con ustedes. Y esta es una historia, parece que de nunca acabar. Muchas veces el sesgo del gobierno hace que crea que el campo es un enemigo, que el campo es un grupo de oligarcas que se han llenado de plata, y lo que me extraña es que llegue un gobierno que tiene, bueno, claramente otras ideas, están las antípodas, y por ahí piense exactamente lo mismo. Yo entiendo que tomaron el gobierno, se encontraron que estaban con las arcas vacías y dice, vamos a recurrir a aquellos que sí tienen dinero, pero de una manera más equilibrada, más justa, más charlada, más conversada, menos impuesta. Yo no sabía que en otros países, que decía Carlos, yo no sabía, yo creía que al revés, que había retenciones en muchos países con un campo fuerte, había retenciones. Usted dice que no, que por ejemplo Brasil, Uruguay, digo los locales, no irnos a Australia, por ejemplo. Usted vaya a Uruguay, a Brasil, y bueno, el precio internacional, nosotros el 30%, 33% justo, bueno, eso es extraído por el gobierno,
y vuelvo a repetir, recién lo decía en forma figurativa, o sea, es un cereal de que el productor lo siembra, lo cuida. Pero hay retenciones en esos países, disculpe, Carlos. No hay retenciones. No hay retenciones. En Brasil no hay retenciones, no, en Uruguay hoy, tampoco. No. O sea, hoy un productor, por ejemplo en Uruguay, que cobra su cosecha, precio total, y cobran las dos monedas. Puede cobrar, cualquier productor en Uruguay puede cobrar en moneda uruguaya o en dólares. Y los impuestos, los otros impuestos también son con sentido común, ¿no? Porque ustedes, además de recibir retenciones, tienen que pagar todos los otros impuestos, municipales, provinciales, nacionales. En esos países también son racionales los impuestos. Son racionales. Mire, nosotros tuvimos con el ministro de Economía una reunión positiva en el sentido que nos pudimos explayar bien. El ministro de Economía lo que nos dijo que este gobierno sabe muy bien la función del campo, nos pidió paciencia, que se necesita un año para revertir esta situación y que ahí el campo va a entender las buenas intenciones de este gobierno con el campo. Que de 160, lo repito porque fue textual, ¿no? De 160 impuestos que tiene el sector, el gobierno estaría pensando en reducirlo en 12 o 14 impuestos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Estamos en conversación, reclamamos, estamos porque nos preocupa, queremos que sea este gobierno el que sea, que le vaya bien, porque tenemos un país maravilloso. Cuando recorremos todo el país tenemos todos los climas, todas las producciones, y tenemos un productor, Fernando, decidido a trabajar por el país, y eso lo tenemos que aprovechar porque es una fortaleza que tenemos y quizá la tenemos desaprovechada. Carlos, le agradezco mucho la gentileza, tanto Mariano como yo, que haya estado con nosotros y nos haya esclarecido sobre ese tema. Muy amable, que pase buen fin de semana. Gracias a ustedes. Que siga bien. Bien. Increíble, ¿no? Siempre volver al tema del campo, ¿no? Como fuente de divisas. Increíble lo que marca que un camión de 30.000 toneladas, 10.000... Claro, el 33%. Es la retención. 10.000 se la lleva el gobierno. Claro. Ya, ellos trabajan después de haberle cuidado de todo ese... Yo estoy de acuerdo con que no podés de un día para el otro bajar todas las retenciones. Lo hizo Macri, se equivocó, parece. Obvio, parece. Él dice que fue uno de los grandes errores de Macri. Sí. Lo que hizo Macri fue levantar el cepo, que les convino a todos y bajó las retenciones. Sí, Debería haber dejado las retenciones, porque al levantar el cepo se acomodó solo el dólar y no tenías un dólar atrasado como sucede ahora. Ahora, lo peor, lo increíble es que, o lo que deberíamos cambiar, ojalá que cambiemos el chip que tenemos en la cabeza, es que a pesar de esos 160 impuestos que hablaba recién el presidente de la Confederación Rural, y el 33% de retenciones, seguimos, o hay un sector del país que sigue culpando al campo, que sigue señalándolo, que lo sigue persiguiendo, que son los oligarcas de la Argentina, ¿no? Sí. Y que son los que efectivamente trabajan para traer dólares. Obvio que puede haber excesos. Creo que después tiene que estar. Creo que después de la última elección es mucho menos la gente que piensa de esa manera. En nosotros ha quedado aferrado porque venimos de gobiernos que han señalado permanentemente y por supuesto lo han transformado en un tema casi de monopolio cultural, que el campo es responsable de todos los problemas que tiene la Argentina. Los habrá tenido en algunos otros tiempos, seguramente cuando la conformación del país era totalmente distinta, no había ejidos urbanos, no existía la industria en la Argentina y lo único que existía era el campo, y aquellos campesinos por ahí, aquellos dueños, se habrán aprovechado. Pero ahora la situación es totalmente distinta, con un campo que está tecnificado y que podría elaborar, si es estimulado, muchísimo más de lo que elabora, si se dan las condiciones climáticas como para que lo ayuden, ¿no? Pero probablemente, hablando del campo, y sin ser un especialista, solo haber leído y haber escuchado a los que saben, remarcan que la única, quizás, gran salto tecnológico del campo se dio en los 90. En el gobierno de Menem. Fue el gran salto, y que espera la renovación, pero pasaron ya 30 y pico de años, ¿no? Sí, claro. No, eso es lo que... Bueno, los gobiernos que vinieron luego de Menem entendieron que el campo no merecía ese
aparente beneficio o esa renovación y lo atacaron y fueron a buscarlo. El beneficio, yo también ahí diciendo un poco que es difícil decirlo de esta manera porque es como que estás intercediendo o interviniendo la libertad de alguien, coaccionándola de alguna manera, que es cuando un productor decide ahorrar en silobolsas. Es cierto que cuando vos ponés de recursos del Estado para tecnificar el campo, para la tecnología como se hizo, vos esperás que liquiden. ¿Liquidar qué significa? Sí, pero mirá que el Estado le dio, pero el Estado le dio los recursos y lo pagaron. No, sin duda. No es que se los regaló. Menem dijo, bueno, a ver cuántas cosechadoras necesitan, 20 se las mando. No fue así. Es decir, el campo aportó. Lo que permitió es que se terminara con un gobierno que tenía interrumpida la importación y entonces entraron a raudales capitales y además de capitales que después usted me dirá si aprovecharon o no se aprovecharon, pero el campo sí lo aprovechó porque se tecnificó y tiene los resultados que tiene ahora, que tiene en jaque al gobierno. ¿Le liquido 25.000 o le liquido 15.000? Bueno, de acuerdo con mi parecer, de acuerdo con el precio. Esa información dura y preocupante es que el gobierno pensaba que este año iba a tener 20 o 25 mil millones, habló hasta 25 mil millones de dólares. Hablan de 15.000. Hablan de 15.000. Hablan de 15.000. Bien, yo quiero volver al tema que nos conmovió hoy, en el que ojalá que los heridos mejoren, aquellos que están más graves mejoren. No es que, como no hubo muertos, no pasó nada. No, hubo hechos dramáticos, personas que fueron llevadas a hospitales e internadas en los servicios de urgencia. Pero pone como nunca, nosotros que a veces discutimos sobre tonterías, y en un país donde el programa más visto es 20 personas encerradas en una habitación haciendo cualquier cosa, sin interesarse por las cosas que hay que interesarse. En un país de esas características, hoy se dio esta tragedia que tiene este resultado, producto de seguramente muchísimos, pero muchísimos responsables, no uno solo. Y los responsables del pasado la están pagando o están esperando pagarla, ¿sí? Porque hay muchos juicios en marcha por todo lo que pasó, ¿sí? Todavía los familiares de los 52 muertos de Once están reclamando por lo que allí pasó, ¿sí? Y no únicamente económicamente. Están esperando una definición de la justicia que en algunos casos se tomó y en otros no. Este es un llamado al nuevo gobierno, porque los que pasaron ya está, ¿sí? Fueron negligentes, se olvidaron, se la llevaron, sí, todos ellos, ¿sí? No se dieron cuenta que la Argentina se mueve mucho con un transporte de cercanía, donde vivimos 3 millones de porteños y como 12 millones de habitantes en el Gran Buenos Aires, que muchos de ellos, casi 3 o 4 millones, vienen a Buenos Aires. Y no se puede esto demorar. Entonces, cuando uno hace un llamado al gobierno, desde una modesta posición, nosotros somos un punto en el espacio, esto no le va a llegar a Milei de ninguna manera. Yo lo entiendo que él tiene que hacer una economía de guerra, sí, lo entiendo, que su objetivo es bajar la inflación, porque la inflación es el peor de los males, especialmente para los pobres. Pero en el camino hay una cantidad de situaciones, como se le planteó el otro día con la universidad, y tuvo que llamar a los rectores para poder hablar y arreglar con ellos, y creo que no se fueron del todo satisfechos los rectores que están analizando la propuesta que le hizo el gobierno, y ojo, atentos a que no se produzca ningún movimiento dentro de poco tiempo con respecto a las universidades. Con relación a la salud pasa lo mismo, con relación a la educación primaria y secundaria pasa lo mismo en cuanto a las calidades, a lo que se enseña, a lo que son las aulas que se han transformado en comedores, y en cuanto a la salud, hay hospitales que se caen a pedazos, hay hospitales que se construyeron y no tienen ni la hotelería, ya no digo el servicio médico necesario y urgente como para atender, son casas vacías, ¿sí? Bien, hoy tenemos este conflicto con el tren. El tren
tiene que ver con el Estado, porque el Estado lo concesiona y da un subsidio bajo, se pelea por el subsidio, es una lucha que se tiene permanentemente con el transporte, desde la decisión de Milei de decir que, bueno, el boleto tiene que recuperar su valor y vamos a quitar todos los subsidios porque eso es una carga para el Estado. Mientras tanto, muchachos que están a cargo de la responsabilidad, ministro de Transporte, una revisión aunque sea rápida de todas las vías, de todos los centros de comunicación que tienen que ver con la distribución del material. Aquí en un eje de distribución hay alguien que se va a tomar un café, aparentemente con el relato que estábamos recibiendo, deja una vía muerta y cuando viene dice, no, ya pasó el tren, lo habilito al que viene, y chocan. Falta rigor, falta disciplina, falta capacitación, falta responsabilidad. Yo entiendo que el presidente debe estar muy ocupado con tratar de que los números le den. Recién lo hablábamos con la gente de CRA. Tiene que equilibrar porque si no volvemos a las andadas, a una inflación brutal, a emitir otra vez. Pero hay que buscar la manera, El mantenimiento es clave de los trenes. Mirá, yo te digo una cosa. No solo en los trenes, en las escuelas. Sí, pero en los trenes es más clave, porque en las escuelas vas a ver qué nos va a pasar. Vas a ver una degradación que la estamos viendo, estamos sufriendo de varios años. Te vas a dar cuenta después de muchos años. Los trenes es... Vas a ver qué nos va a pasar. El próximo tema va a ser que no hay calefacción en las escuelas. No, es que ya viene el tema, ya se acerca. Y además, yo te puedo contar. Está el director de DOTA, déjame decir Marcelo Pasiuto. Antes de meternos en DOTA, que te voy a decir exactamente. Esto fue el 13 de noviembre de 2021 a las 11:40 de la noche. 13 de noviembre de 2021, en exactamente el mismo lugar donde hubo un choque, hubo otro choque de trenes de la misma... Hace 3 años atrás. Hace 3 años. En el mismo sector. Está la Junta de Seguridad en Transporte, es una muy buena nota que hace Infobae, que está recordando ese hecho, que no tuvo heridos como ahora porque pudo frenar antes, pero escuchen esto, lo que pasó hace 2 años, o sea que no es de este gobierno, no es de este gobierno. Hubo un tren, exactamente el mismo tren que estamos mirando, con una misma locomotora, con 8 vagones, que se quedó por problemas técnicos varado casi en el mismo lugar que ahora. Mandaron a otra locomotora para auxiliarlo, pero la locomotora cuando llegó lo chocó. Y no hubo heridos, como evidentemente a otra velocidad. Es lo que la Junta... Por eso yo estoy hablando de rigor. Que es JST, está ahora analizándose. Por eso yo hablo de rigor, de disciplina y de capacitación. ¿Cuántos de estos muchachos querrán aprender muchas cosas más y el Estado o las empresas concesionadas los dejaron allí a la buena de Dios y esta es la máquina y se enciende así y dale para adelante? Van a tomar un café como el auxiliar. Sí, y el auxiliar... Bueno, pobre, tampoco quiero señalarlo a él como el único responsable. Aquí me parece que hay una cantidad múltiple de responsables. No, antes de la nota, que interesante. Bueno, puede depender que un auxiliar, que un ser humano, que un tipo o una mujer se vaya a tomar un café. En cualquier parte del mundo, que se enferme, que le agarre una el servicio, hay accidentes, pero el servicio está automatizado. Recién cuando venía para la radio, venía escuchando la cadena COPE. Yo siempre escucho la cadena COPE española. Escúchela, una gran radio en España. Y venían hablando del tren que levita en Shanghái, que va desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, que son 31 kilómetros, en 7 minutos. Tiene 2 centros magnéticos, una las vías y otra lo que vendrían a ser las ruedas del ferrocarril. Y anda por el aire. Es decir, mientras ellos están en ese nivel, creo que también esto ocurre en Alemania. En París creo también. En Alemania. Él contó dos hechos que sorprendían al conductor, porque es un espacio, dice, que se llama Sorprendeme Hoy. Y entonces aparece una chica y le cuenta esta historia. Yo contaba, digo, allá levitan y nosotros acá dramatizamos, lloramos, estamos pendientes, rezando mucho seguramente para que sus parientes se recuperen rápidamente. Es un país abandonado desde hace muchísimo tiempo, es un país abandonado. Vayamos por donde vayamos por las vías del ferrocarril, por las escuelas, por los centros médicos, por las universidades. Argentina, y podríamos seguir avanzando en muchos más rubros de la Argentina.
No sé si sigue allí Marcelo Pasiotto, porque él estaba esperando. Sí, Fernando. Marcelo, ¿cómo le va? Perdone nuestra... Es que nos embalamos ante situaciones de este tipo, ¿vio? Son tan injustas, es una Argentina tan abandonada, y a usted le debe tocar también parte de esta historia, como habitante de la Argentina, que yo digo, es tan simple en otros países y es tan complicado en la Argentina, ¿no? Y por ahí también pasa en la falta de control, en relajarse y la falta de inversión, ¿no? Y a través de los años va empeorando y bueno, no hay una estrategia, a mi modo de ver, ¿no?, en transporte a 20 años o a 20. Cada vez que viene un funcionario nuevo, no hablemos de un gobierno, un funcionario cambia la estrategia o cambia la política, hay que explicarle y bueno, pasan estas cosas. No hay una estrategia de transporte. Ni en transporte terrestre tampoco. No. Yo, Pasiotto, lo primero que quiero decir, voy a hacer unas cosas que no se hacen en periodismo. Sí. Pero como estamos un poco más grandes, felicitarlo porque... vos lo felicitás a él, sí, y te enojaste porque yo lo felicité a Franco. No, es verdad, voy a tomar una cosa. Porque hay que felicitar... Yo también lo felicito, pero él se enojó conmigo, Marcelo, porque yo un día lo felicité a un entrevistado. Lo felicité al ministro del Interior por alguna cosa. Sí, no, pero yo creo que el periodismo está para las dos cosas, para ser muy crítico, pero también cuando hay cosas para destacar, reconocérsela. Yo diciendo un funcionario no me tomaría atrevimiento, aunque estoy de acuerdo con algunos halagos que se le puede hacer, algunos reconocimientos, ¿no? Pero con alguien que no es funcionario, ¿sabe por qué le digo? Porque, y esto parece ser como me van a llamar carnero en las redes sociales, qué sé yo, pero yo también fui a trabajar, tuvimos también... Son una cloaca las redes sociales, olvídate. Lo que estoy remarcando... Llena de cobardes. Para contarle a la gente, usted fue uno de los muy pocos empresarios en Argentina, en un sector muy complicado que son los ómnibus, los colectivos. Usted maneja la empresa más grande de colectivos que hay en la Argentina y ayer, a pesar de los aprietes, a pesar de las presiones, a pesar de las amenazas, decidió trabajar. Y no solo eso, yo lo tomo usted como una cara visible. Yo tengo compañeros, colegas míos, que han salido a trabajar, la que hemos visto ayer todo el día en las calles, y veíamos a los propios choferes de su empresa, que también que son ellos son los grandes héroes, me parece. Son las personas que dicen, yo voy a laburar igual y me van a llamar carnero los tipos que seguramente cuando voy a dejar el colectivo me están esperando para señalarme, que son la gente del sindicato, ¿no? Sí. Me parece, y eso hasta sucedió creo que en la madrugada. Yo les cuento algo. Yo soy una segunda generación de transporte, mi papá fue chofer, yo fui chofer de colectivo también, empecé como conductor. Casualmente el 1 de junio cumplo 40 años en la empresa. Paros de esto he trabajado un montón conduciendo el colectivo. Me han roto parabrisas, luneta, ventanilla y he trabajado. Está en mi concepto de vida no al paro. O sea, yo creo que el paro no conduce a nada. Y los paros que se hacen hoy son los iguales a los del año 70, son arcaicos. Claro. Hemos tenido colectivos rotos, gomas pinchadas y cabeceras que tuvieron gente en la puerta para que no trabajemos. Pero los héroes de estos son los trabajadores, que son los que suben, como dijiste vos, al colectivo a las 4 o 5 de la mañana, en un lugar oscuro, en un barrio oscuro, y salen a trabajar solos arriba del colectivo. Nosotros lo que hicimos, como hacemos todos los días, es poner los medios a disposición. Después el trabajador, es el mérito del trabajador. Nosotros, la empresa está todos los días disponible porque es una empresa de servicio público. Sin duda. Bien, este tema que tienen ustedes con los subsidios y el precio del boleto, ¿es un tema que se está conversando, que se está charlando o el gobierno lo está dilatando? No, a mi modo de ver, venimos, como ustedes saben, de 4 años de gobierno donde se pisó todo. El boleto colectivo valía 50 centavos. 50 centavos no se compra un caramelo. Le tocó a este gobierno atender esta situación, lo está llevando adelante, relativamente está al día con los subsidios y hay que mejorarlo, pero también se entiende la posición que tiene el gobierno de ir de a poco y llevando las cosas. Es grave. Nosotros, piense usted que estuvimos hasta febrero con un boleto de 50 centavos. Hoy no existe ni el billete. Ahora estamos con un boleto de 2.70, pero siempre digo lo mismo. Ya estamos 2.70 en el área urbana, Capital Federal, primer cordón. Hay que tener en cuenta la gente que vive en el segundo, tercer cordón,
Le digo, por ejemplo, Moreno, que hay 800.000 habitantes, que el boleto vale 1.500 pesos para venir a la capital. Qué locura. Entonces, esa gente es la que tiene que estar subsidiada. A esa gente el gobierno le tiene que dar el subsidio, pero que se lo dé al pasajero, no a la empresa. Lo hablamos un poco en la radio. Usted me dice para recordarle a la gente que yo no sabía eso, no sabía. Yo pensaba que eran 800 y pico, igual me parece un montón, que luego con la SUBE, viniéndose hicimos el cálculo, que son dos colectivos viniendo desde Moreno, la capital federal, y que dejarlo en lo que es el centro porteño, eran 870 pesos. Usted dice que es más inclusivo, más o menos ese dinero. Cada tramo. Ah, claro, usted dice 1.500 los dos viajes, ida y vuelta. No, un servicio expreso que va por autopista estaba 1.300 pesos desde Moreno a 11. Ah, el expreso. Y el tren vale 230 pesos. Lo que pasa es que el tren se llena o no anda, está la opción del tren, pero a veces el tren no funciona y bueno, se ve el obrero obligado a gastar ese dinero. Entonces, por ahí para un aumento de boleto hay que tener, no basarse nada más en los 270 pesos, sino en el segundo y tercer cordón de Lampa, que es la gente donde menos recursos tiene. La gran mayoría, ¿no? Obviamente hay que entrar todo, pero la gran mayoría. Yo digo que la gran contestación al paro de ayer es la actividad del día de hoy. Y alguien me dirá, ¿qué quiere decir, miembro? Que ayer, sin medios de comunicación, llamo el transporte, el tren, la gente que quería trabajar no pudo venir. Y hoy tuvo los colectivos, y tuvo los trenes, y tuvo los subtes, y la ciudad estaba viviendo los días plenos como los vive siempre, permanentemente, con gente que viene a trabajar, con gente que viene a buscar trabajo, con gente que viene a realizar tareas. Es decir, el mayor cachetazo que han recibido los dirigentes sindicales no es que el gobierno les diga todo lo que le dice por haber decretado el paro, sino que la propia ciudadanía le demostró a quienes determinaron el paro sin sentido, sin grandes banderas, es que la gente quiere trabajar. Porque si no fuera así, si la situación fuera como dicen los sindicalistas, la gente se quedaría en su casa si cree que realmente la solución es parar. No es parar un día, paramos permanentemente, eternamente, es un paro general eterno. No, la gente tenía deseos de trabajar, lo demostró hoy viniendo a Buenos Aires o yendo a cualquier sitio del interior de la Argentina o al mismo Gran Buenos Aires. A mí me parece que la respuesta que ha dado la ciudadanía hoy es la respuesta que se merecían estos dirigentes sindicales que por caprichos, por intereses personales, por cuidar su vieja estancia en los sindicatos, determinaron un paro con el argumento de que Milei viene en contra de todos ellos para sacarle todos los beneficios que tiene. El pueblo argentino hoy le demostró a los dirigentes sindicales que quiere trabajar, sin ninguna duda. Marcelo, sí, yo pienso eso también y Fernando, tengamos en cuenta, desde la pandemia para acá se instaló el home office mucho, porque hay gente que trabaja claro. Por lo tanto, hubo gente ayer que trabajó desde la casa y no perdió el día. Después, yo lo único que hoy hablaba con un colega, le decía, ¿qué cambió de ayer a hoy? ¿Qué cambió? ¿Sabes qué cambió, Fernando? Que el obrero o el empleado que trabaja en cuenta propia perdió un día de trabajo. No, algunos muchachos contaban en los tantísimos reportajes que el presentismo para él le significaba el 20% de su salario. Claro. Bueno, en el transporte perder un día ronda los 40.000 pesos. Los 40.000 pesos. Sí, yo lo que digo es, yo comentaba esto, la empresa que nosotros tenemos es una empresa familiar, grande, de mucho trabajo y algunas personas son tercera generación. Y nosotros cumplimos en todo, en el sueldo, en los aportes, en todo, todos los servicios están al día, que exigimos lo mismo. Entonces, la persona que viene a trabajar se descuenta el día. Y la gente que vino a trabajar lo hizo contenta, conforme y con ganas porque es la obligación que tiene. Y del plantel nuestro, el 95% del personal vino a trabajar. Es de ello el mérito, que vino, trabajó. ¿Y eso cómo se explica, Marcelo? Que es interesante eso, porque usted es de las empresas más importantes, para que la gente entienda que nos está viendo atrás. Usted maneja o administra una de las empresas más importantes. 12.000 colectivos, creo que nos dijo. 12.000 colectivos y 3.000 y pico. 4.000 colectivos, 12.000 empleados. 12.000 empleados. 12.000 empleados. Usted tiene 12.000 empleados en la empresa.
Mamita. Sí, sí. Y usted dice que la inmensa mayoría de esos 12.000 empleados trabajaron ayer. No entendí eso. Sí, sí. La gran mayoría vino a trabajar. Y la persona que no vino a trabajar hoy hizo su descargo como corresponde. Y hubo gente que puso que se adhería al paro. Y está bien, y se le va a descontar el día. Ustedes deben ser, y esto para entenderlo, Fernando Subame, que vos conocés mucho el sindicalismo, debe ser la empresa que más afiliados le da a no sé, a la UTA, que quiero entender, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, como empresa sí, como grupo sí. Como grupo sí, porque la UTA que debe tener 60.000, 70.000 afiliados, como mucho debe tener, me imagino, no debe llegar a 100.000 la UTA. No, yo calculo que con larga distancia y todo nosotros debemos ser el 20% de los afiliados del sindicato. Por eso, digo, o sea que, mirá lo que digo, no solo los que cuando una CGT, es muy interesante, no solo cuando una CGT para, pues sí, flaco, no son todos los trabajadores los que están parando. Sí. Sacale los que están en negro y sacale muchos de los que están afiliados que quieren trabajar. Pero mirá lo que sucedió. Primero, yo ayer creo que lo hablé por radio también en otro lado, o con usted, y le decía, bueno, dejá que el transporte ande y que el trabajador elija. Si quiere ir a trabajar, que elija, dale la opción, la opción. Primero. Segundo, yo he tenido choferes que han venido a trabajar, le tiraron un piedrazo a un coche mío, nuestro, y casi le rompen la cabeza al chofer. Hoy estaría hablando de un muerto yo, ¿no? De lo que pasó con el paro. El destino lo hizo zafar. Ahora, ¿qué pasa? Está la causa penal, está todo, se va a averiguar. Es arcaico andar tirando piedra en la calle un colectivo que va a 50 kilómetros. Es una bomba que le tirás. Claro. O sea, no es normal. Vos, arriba un colectivo, va gente, sea el chofer que vaya solo, y si vos le apuntas con una piedra al chofer, lo más probable es que le pegues, porque le vas a pegar. Y eso tiene que estar una sanción, el juzgado se activará, ya hicimos la denuncia, están trabajando los abogados, pero va a tener la pena que deba tener, porque es un intento de asesinato lo que tiró la piedra. ¿Entendés? Entonces, nada, yo lo que creo es, la empresa está todos los días a disposición, los 365 días. Nosotros lo que hicimos fue, ayer, y hubo otro paro que llamó el sindicato, el 11 del 4, la empresa está a disposición como todos los días. El que no viene a trabajar, se le descuenta el día. Y el que trabaja lo cobra. Yo lo que veo, ¿qué lectura saco de todo esto? Que la gente necesita cobrar el sueldo entero. Entonces, quiere trabajar, viene a trabajar, y sí, y arriesga, porque salir a trabajar es arriesgarse, pero se arriesga todo el mundo, se arriesga el abogado que toma el tren, sin duda, la enfermera que viaja al colectivo, porque estamos todos arriesgando. Marcelo, hablando de arriesgar, pues estas cosas que pasan en la gente. Yo me acuerdo que un día nos quedamos sin dormir porque no se iban más. Digo, las cuestiones periodísticas en la redacción, que son generalmente van a una velocidad que uno se pierde. Cuando a Berni le pegaron los choferes de colectivo que lo engancharon, ¿se acuerdan? Claro. Lo acorralaron durante... ¿Se acuerdan ustedes lo que fue ese show? En General Paz y Juan Manuel de Rosas. Que lo acorralaron durante 25 minutos. Estábamos todo el país mirando a Berni que no podía salir hasta que uno vino y le habían pegado una trompada. Tuvo que ir a Ciudad de Buenos Aires a poder rescatarlo, etcétera. Después de ahí hemos hecho, no le miento, yo mismo he hecho como 10 notas hablando de Berni que iban a poner, ¿se acuerda usted, no? Cámaras en cada uno, GPS, más seguridad. Bueno, ¿En qué quedó todo eso? No, le cuento. Eso fue hace, o sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace un año y medio sacó una resolución para poner las cámaras en los colectivos provinciales. Son 3 cámaras internas y una adelante externa. Nosotros cumplimos nosotros tenemos 900 coches provinciales, se las pusimos a... Fuimos los únicos en el sector que la pusieron. El resto no puso nada. La resolución se fue pateando en el tiempo y ahí quedó. No solo que la pusimos en los colectivos provinciales, que la vimos tan positiva para la actividad nuestra, que la pusimos en el resto de la flota. La estamos terminando de poner en los 4.000 colectivos. ¿Esto qué me dio? Me dio que el piedrazo que tiraron ayer, que te estaba contando, está grabado en la cámara del colectivo. Una de las tantas cosas. Cualquier accidente que hay, que un colectivo choca o lo chocan, o cualquier cosa que pasa arriba del colectivo, los colectivos nuestros tenemos la cámara. Entonces vemos, somos culpables, no es culpable lo que pasó. Eso por un lado. Por otro,
Sí. No, le decía esto, porque es increíble, Fernando, que cuando vos decís, ¿se acuerdan ustedes? Salía Kicillof, dio conferencias de prensa, dijo que iba a obligar a ustedes, a las empresas, a que lo hagan. Bueno, finalmente ustedes lo hicieron. ¿A ustedes lo controla alguien? Le dijo, che, pusieron en 100 unidades, 1000 o las 3000 y pica, a los 2000 y pica que tienen, o los 4000 que tienen, ¿no? El director de transporte de la provincia de Buenos Aires es un puesto que está céfalo hace tiempo. No gestiona. Si no gestiona, da pase y no hace nada, no sigue. Entonces, tuvo una gestión, pensamos que terminaba el 10 de diciembre, le renovaron la gestión, y la realidad es que la provincia de Buenos Aires en transporte, nada, está prácticamente así. No hay control, no hay dirección, no hay nada. ¿Siguen viviendo los mismos temas de inseguridad en el conurbano medio, digamos? Sí. Hay no cambia. La realidad es esa también. Pasa que las cámaras son disuasivas, sirven de mucho. Hay que instalarlas, hay que hacer cumplir las leyes. En este caso, estamos hablando del tren. Si la resolución salió hace 1 año y medio y había que poner la cámara, y tenés que poner la cámara, y si no pones la cámara no se habilita el colectivo, y si no la podés poner, y bueno, que le saquen el permiso a la línea, no puede andar un colectivo sin lo que le corresponde y sacando resolución de resolución. Marcelo, usted decía que al país, quizá ahora en la responsabilidad del gobierno Milei, le hace falta una planificación con respecto al servicio de autotransporte, y seguramente también esto se incluye los trenes y los subtes, es decir, que le falta planificación del transporte de los ciudadanos de un AMBA que es tan grande, con tanta gente, y con una ciudad de Buenos Aires que a veces se mueve entre 7 y 8 millones de personas permanentemente. ¿Qué sería exactamente tener una planificación? Y una estrategia de transporte, por ejemplo, decir, bueno, lo que estamos hablando de las cámaras, le vamos a poner cámara a todos los colectivos del AMBA o de la República Argentina, y que se le ponga. Va a haber un servicio nocturno Mire, Fernando, yo soy de zona norte, ¿no? Que viví toda la vida ahí. Desde Tigre hasta Retiro hay una sola avenida, que se va cambiando de nombre. Con un colectivo que vaya de punta a punta cada 3 minutos alcanza. Sin embargo, van 16 líneas, una sale, la otra entra, los colectivos van vacíos. Una reestructuración necesita el transporte, claro. Una reestructuración completa, ¿entiendes? Entonces, bueno, pero nadie la hace y va pateando el tema y así va y dígame, no le voy a preguntar por el ministro de Transporte actual, para no comprometerlo. En general, cuando llegan los gobiernos, ponen a cargo de estas responsabilidades a funcionarios que saben del tema, porque yo me acuerdo que Randazzo le puso mucha voluntad, ¿sí? Trajo trenes nuevos, pero no era un especialista en el tema del transporte. Claro. Asumió un cargo político y lo supo aprovechar muy bien. Pero digo, especialistas, gente de trabajo como ustedes, que conocen, que planifican, que marcan estrategias, ¿alguna vez hubo un ministro de Transporte de esa característica o son todos políticos? No, son todos políticos. ¿Y qué pasa, Fernando, también? Yo siempre digo lo mismo. Un ministro de Transporte, por lo menos que sepa bien de un transporte marítimo, aéreo, terrestre. O sea, alguien que se pueda especializar, o de un transporte, el otro que lo acompañe. Ahora, ¿qué pasa? Alguno que tenga también alguna tarjeta SUBE en la mano, ¿no? Que haya viajado en colectivo alguna vez. Claro. Ahora, ¿qué pasa también? Asume, como usted dijo, un político X que viene de un pueblo que no hay colectivo ni siquiera. Entonces tiene que atender un AMBA donde hay 18.500 colectivos, con una geografía complicada. Cuando aprendió y conoció las líneas y cómo funciona, lo cambian porque terminó la gestión. Y viene otro y hay que explicarle todo de vuelta. Entonces, qué sé yo, en mi caso yo me he reunido con muchos funcionarios y siempre les estoy explicando, no, esto es así, y después, bueno, ellos se desarrollan como quieren políticamente. En cambio, este ministro que tenemos hoy, Franco Movetta, viene de una gestión en Córdoba en transporte, por lo tanto tiene experiencia, y nosotros pudimos salir a trabajar por una reunión previa con él y con la señora Patricia Bullrich. Si no teníamos una reunión antes con la ministra de Seguridad, que puso su equipo a trabajar, no sé si hubiésemos podido salir. Nosotros trabajé toda la noche coordinando la tarea
para salir a trabajar el jueves, miércoles para jueves, y a las 12 de la mañana en una terminal que tenemos nosotros, Aldo Bonzi, teníamos 300 camioneros en la puerta a las 12 de la noche. Increíble, increíble. Después se fueron, ¿no? A las 4, creo que estuvieron hasta las 3 de la mañana y después a las 4 salieron las unidades, ¿no? Yo estaba en otra terminal y me llamaba la gente ahí diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Y digo, no, quédense tranquilos, no hagamos nada, esperemos a ver qué pasa. Y a las 3 de la mañana se fueron como si terminó el cumpleaños. Claro. No, tenían que ir a dormir, tenían que ir a descansar. Y a números, que me gusta conocer. ¿Cuánto fue que con el tema del aumento del transporte, que fue importante, que no fue como acusaba el oficialismo en su momento? Massa decía que el transporte iba a llegar... El oficialismo anterior. Claro, Massa decía que iba a llegar a 900 pesos. Fue un aumento fuerte, pero creo que con la SUBE estás en 200 y pico. La pregunta es, ¿cuánto de eso se mejoró en dejar de pagar el subsidio y cuánto es el subsidio hoy en ese pasaje de 270 pesos? Hoy más o menos por boleto están pagando alrededor de 1.000 pesos. 70, 80 ahora con el aumento que hubo el salario es subsidiado, 20% es genuino de recaudación. En el gobierno, digamos, anterior estábamos 95-5. 95 subsidio, 5 era genuino. ¿Qué te pasa? Tenés que tener en cuenta la inflación que hubo desde diciembre a la fecha. Por lo tanto, si hubiésemos seguido en ese escenario, estaríamos 99-1 acá. Claro. O sea, se bajó, Marcelo, ese aumento bajó 15 puntos de subsidio, nada más. Claro, pero al subir salario, qué sé yo, también sube subsidio. Y le hago una pregunta que siempre digo lo mismo, que es, ¿qué pasa en otros países que usted conoce? No sé, en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué pasa con...? ¿Es realmente así también? Porque nosotros cada vez que viajamos, una de las cosas que más gastamos es en el transporte, ¿no? Sí. El transporte es caro, es muy caro. Obviamente que también hay algunas alternativas, sí. Sí, es más caro. En algunos lugares está $1,50, $2, pero bueno. En Madrid hace 10 años que el boleto vale €1,50. Bueno, ahí está. Estamos hablando de 2.000 pesos más o menos. Sí, más o menos. Sí. Bueno. Es cierto que tienen otro poder adquisitivo. Pero usted me dice que en otros países también hay subsidios. Sí, hay subsidios. En Brasil también están algunas empresas subsidiadas. Y el subsidio no tendría que ser a la empresa, tendría que ser al usuario. Correcto. Usted es jubilado, no puede pagarlo o no tiene lo que sea. Listo, que le va a hacer subsidio, la tarjeta sube nominada. Y por lo que usted sabe, ¿este gobierno va en ese rumbo? Es lo que creen y lo que quieren hacer. Esperemos que le dé el tiempo material para hacerlo, porque entre tantas cosas a veces demora un poco más de lo que uno cree. Pero eso es lo que tiene que ser. Cada usuario tenga su tarjeta nominada. Marcelo, ¿cuántos pasajeros tienen por día usted? Por colectivo más o menos calcularle según la empresa entre 600 y 700 pasajeros. ¿Por día? Sí. Por colectivo. O sea, haga la cuenta en sus 4.000 colectivos que tiene, ¿no? Y más o menos estamos en los 50 millones de pasajeros. 50 millones de pasajeros. De venta de pasajes, no quiere decir que sean pasajeros. Ahí está. Porque por ahí la misma persona viaja va 2 tramos. Veces. Claro. Sí, viaja 60 Ahora, veces. lo que le quería preguntar, de esos 50 millones de pasajes, ¿cuántos son de SUBE registrada? Si usted tiene esa cuenta sería ideal. ¿Cuánto tarifa social y cuánto sin registrar? ¿Cuánta gente se quedó sin la SUBE sin registrar? Si tiene ese dato, no sé si usted lo tiene. No, sin registrar es muy poco. Y hay un 60-65%. Se mutió, me parece. Con subsidio. Ahora, no toqué nada. Que sin registrar hay muy poco. Y un 65% es con atributo social. Hoy todavía el pasajero que no tiene la SUBE registrada, ¿la puede registrar? Sí, usted la puede registrar en cualquier momento. En cualquier momento, porque se acuerda que se produjo un cuello de botella en un momento determinado. Le habían dado unas horas o unos días nada más y se terminaba ahí el registro. Dieron hasta una fecha y después de ahí para adelante ya pagaba. Y ya mejoraron la página, sobre todo que era por ahí. Mejoraron la página. Sin registrar es 429, el mínimo, 429 pesos. Contra 270 que he registrado para el tramo de 0 a 3 kilómetros. Sí. Pero es muy interesante lo que usted acaba de remarcar, que es, usted dijo que el 60% tiene tarifa social, ¿escuché bien? Sí. ¿Que es el que paga 121 pesos?
Claro, y por eso... Pero ¿qué son? ¿Jubilados? ¿Todos jubilados? Sí. ¿Qué son? ¿Jubilados o planes sociales? Planes sociales. Planes sociales. O sea, asignación universal. Gente con dificultades. ¿Viste? Claro. Sí. Bien, Marcelo, ha sido muy atento, muy generoso como siempre. Por favor. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Fernando, gracias. Que siga muy bien. Ahí te das cuenta cómo no podés vos. Marcelo Pasiuto, director de DOTA. De DOTA, ¿no? La empresa de colectivos más importante que hay del país, de la única que creo que trabajó, la única que trabajó en el paro ayer. Es muy interesante, mirá lo que es la cara de una Argentina de compuesta, ¿no? Que tenés el 60% de los pasajeros que son pobres, Sí. Porque, a ver, vos tenés un boleto social, se le llama, que pagan 121 pesos a gente pobre, que son los que cobran social, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Gente pobre o jubilado, que son los pobres también. Sí, sí. O sea, tenés el 60, ahí tenés Argentina. Ahí tenés Argentina, ¿no? Que los 50 millones en una sola empresa, que de los 50 millones, el 60% son pobres, porque están dentro, son pobres ya detectados por el Estado. Claro. Porque tienen boleto social, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, en un momento determinado, Pasiuto dijo, cuando le pregunté sobre la estrategia y la planificación de un sistema, que a veces, me causó mucha gracia, es conducido por un ministro de Transporte que en su pueblo no hay línea de colectivos y que llega aquí y por una cuestión política le dicen: ¿de qué te podés hacer cargo? Vos dejame ver. Colectivos. Hacete cargo del Ministerio de Transporte. Pero mira que no hay colectivos en mi pueblo, no importa, va a servir políticamente. Bueno, ¿con ese tamaño de improvisación se manejan las cosas en la Argentina o se manejaron? Pasa, Menem creo que lo cambió esto, no voy a hablar bien de Menem. Habla bien de Menem, si corresponde. Sí. Que fue uno de los que puso un chip en la Argentina, que veníamos, yo era uno de ellos, ¿no? Que nos encantaba el romanticismo socialista. Decía, no puede ir un empresario a manejar el Estado. Un empresario nunca debería estar a cargo de un ministerio. Lleven a esta gente, hermano, llévenla. ¿Sí? Basta con estos abogados que son... y algunos ni abogados, únicamente militantes. ¿No? Y militantes que están manejando... Que por ahí no terminaron ni la escuela primaria. No saben. Fíjense lo que sucedió ahora en los trenes. No quiero con esto dramatizar. Lo que estoy remarcando es que a veces vos tenés a alguien que es empresario y que es muy valioso y que perfectamente puede... No le va a gustar porque va a cobrar mucho menos probablemente. O quizás lo hace por la gloria, no lo sé. Pero evidentemente hay gente que sabe que dice, che, mirá, yo tengo 12.000 empleados y el 80% trabajó. Sí. A pesar de la presión de los gremios, es un tema que realmente es para destacar. Vuelvo a insistir con respecto a las tareas del gobierno. Nos decía Pasiuto recién, cuando yo le hablaba de la estrategia, porque él habló de una nueva planificación con respecto al transporte en todo el país. Y él dijo, bueno, se va a demorar, el gobierno tiene otras prioridades. Y es cierto, el gobierno tiene otras prioridades, pero no puede dejar otras prioridades. Yo entiendo que la meta del presidente Milei sea la económica, porque si no arrancamos desde allí, seguramente no vamos a arrancar como país. Pero por ocuparnos de ello y por no tener un control sensible sobre el tema que pasó hoy, por no tener un control sensible porque nadie había advertido, porque no se hacen revisiones, que se habían robado una cantidad de cables, o porque no tienen funcionarios férreos para hacer cumplir los horarios y que los empleados estén en el lugar que tienen que estar y no yéndose a tomar un café. Pasó algo que pudo haberle traído a Milei muchísimos dolores de cabeza. Entonces yo entiendo que hay una prioridad, que es tener una inflación por debajo de un dígito, que parece que lo van a lograr. Por ahora un dígito alto y seguramente llegarán a fin de año con un dígito bajo. Pero en paralelo hay una cantidad de situaciones en el que uno a veces entiende cuando se reclama en la Argentina. Los comedores ya no reciben, usted me dirá, que vayan a trabajar. No, Milei lo que está haciendo es tratar de conseguirles trabajo, luchando con un sindicalismo anacrónico que no quiere tener medidas modernas de reforma laboral. Entonces, para conseguir trabajo hay que conseguir leyes, convencer dirigentes y entonces se pueden conseguir trabajadores. Mientras tanto, esos trabajadores que tienen hijos tienen que darles de comer. Para darles de comer hay comedores y el presidente de la Nación ha decidido cortar la ración de esos comedores.
Yo lo entiendo, él tiene que ahorrar, pero la gente o los más chicos tienen que comer. Es lo mismo que lo que pasó con el tren hoy. Usted me dirá, pero es un disparate lo que dice Niembro. No, en ese tren vamos a suponer que viajaban 100 personas, más, porque 100 se lesionaron, 500 personas. Es mínimo en cuanto a los 46 millones de argentinos a los cuales Milei le está tratando de resolver el problema. Pero ¿y si morían 50 personas como en 11? Estaba ante una tragedia de la que era responsable él, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque si bien traemos de antaño un desinterés y una negligencia por nuestro parque de trenes o de automotores, también ya les dije de la salud y todo lo demás, si bien traemos de arrastre, los funcionarios, en lugar de estar en las oficinas y haber comprado, como en el Ministerio de... ¿dónde está Petovelo? Capital Humano, nuevas camionetas. En lugar de comprar nuevas camionetas, que se muevan caminando tomando el subte. Tomando el subte, ¿sí? Como hace todo el mundo, o tomar el tren, o tomar el colectivo. Pero además también... En lugar de comprar camionetas, se hubiera comprado tarjeta SUBE. Bien, entonces, está bien. Hay una política que yo estoy de acuerdo, hay que seguir. Hay que hacer una racionalización de gastos, yo estoy de acuerdo, hay que seguir. Ahora, no se puede... olvidar del mundo complementario que vive la Argentina. No se puede. Y además también la clave que este tema del paro, es que son cosas esenciales para cualquier ser humano. Estamos hablando de trabajo, estamos hablando de transporte, pero también tenemos que ver, y sin hablar de ingresos, ¿no? Que es otro tema esencial de nosotros, hablar de la seguridad. Pero bueno, hoy lo hablamos hoy en la radio largo. ¿Viste los datos de hoy? ¿Sí? ¿Los de? Los datos de hoy que se conoció de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires son datos oficiales del 2023. 12 meses del 2023 hubo un delito denunciado. Imagínate todos los que no se denuncian, los que fueron a denunciar. O sea, un delito cada 30 segundos se denunció en la provincia de Buenos Aires. Es casi un 15% solo la Procuración. No estamos hablando acá de ningún partido político que se mete y quiere joder a otro, no es en contra de Kicillof, no es en contra de Bernie Alonso, que es el subalterno de Bernie, el que quedó a frente del Ministerio de Seguridad. Estoy marcando, son datos. La Procuración dijo, ¿cuántos datos de delitos hay? Delitos de todo tipo, delitos que van desde robos, asaltos, entraderas, peleas callejeras, abusos, violaciones, estafas, asesinatos. Todos los delitos. Un delito cada 30 segundos se denunciaron, que se cree que por cada uno que se denuncia hay otros 4 que no se denuncian. Que no se denuncian. ¿No? Ahora, basta, son muy buenos los datos y me parece que la estadística tiene mucho más valor que yo lo que les voy a decir. Los noticieros los canales de noticias a la mañana, inclusive ¿de qué se nutren? ¿Cuál es la información? Porque estos son datos precisos, muy precisos, que marcan un estado de situación. Pero los canales de noticias, de los robos, de los asesinatos, es la franja, no tienen problema ellos, no tienen que armar una grilla con muchos temas, con muchos columnistas, para tratar muchas historias. Solo necesitan tener los registros que o entregan las comisarías o las intendencias o algún particular de la cantidad de robos, asesinatos, de delincuentes. Ayer entraron 30 chicos en La Plata, 30 chicos, a un edificio a robar bicicletas. Detuvieron a 13 que eran menores, que a la hora estaban otra vez en la calle delinquiendo. Bueno, solo haciendo una vista rápida por los canales de televisión de noticias uno se da cuenta que estas cifras no son ciertas, son recontraciertas y no están todos los datos. Ahora, Kicillof está preocupado por el acto que va a hacer el sábado Cristina, porque él le va a contestar con otro acto el 18, porque se están jugando la vida ¿de qué? ¿De qué peronismo? ¿De qué peronismo? El peronismo que antes realmente tenía como banderas estas, ¿sí? La justicia social, entre otras, se dedicó a robar. ¿Sí? Entonces, más atención a la cuestión pública, ¿sí? Más atención a la cuestión pública, un ejercicio mayor por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque uno tiene que hacer la salvedad de que hay algunos intendentes que están preocupados.
Por ejemplo, el de Vicente López está preocupado. El de Tigre, que es peronista, está preocupado. Muy preocupado y muy atento Zamora sobre estas situaciones. El de San Isidro, que antes era radical y ahora peronista, está muy preocupado por esta situación. Hay un tema de gestión. Yo te lo decía hoy en la radio, que es, me da la sensación, ¿no? Obviamente que hay municipios muy diferentes por un tema históricamente social, de cómo está distribuido y las carencias que tiene la gente con otros municipios. No puedes comparar Vicente López, San Isidro, San Fernando. Sí, pero mira que San Isidro tiene la Cava. Sí, la Cava igual es una villa que no tiene, es incomparable con cualquier otra, con Fuerte Apache. No se pueden comparar. Ahora, lo que yo remarco es que, ¿saben cuántos homicidios en ocasión de robo o Vicente López en el último año? En el último año, en lo que va de este año. O sea, homicidios en ocasión de robo. 0. No mataron a nadie. A nadie. Y uno en los últimos 2 años y pico. Te estoy hablando de todo 2022, 2023 y lo que va de 2024. Cuando vas a San Martín, las cifras son espantosas. Son realmente complicadas. Y estás hablando de Constituyentes, que divide ambos municipios. Claro. Estoy dando un dato nada más. Obviamente que San Martín es otra... hay otras necesidades. Hay muchas más villas, hay mucha más pobreza, hay mucha más marginalidad. Pero hay menos preocupación. Pero bueno, hagamos las cosas. ¿Qué hay en Vicente López que se hace bien que se puede hacer en San Martín? Bueno, hoy pudimos registrar un hecho una vez más, que no lo habíamos destacado hasta aquí, pero quiero remarcarlo. La fuerza de Alberto Crescenti, que es el SAME, que fue creado aquí en la ciudad de Buenos Aires copiando a otra ciudad, no es un invento argentino. Lo hizo Macri, ¿no? Lo hizo Mauricio Macri, ¿sí? Creó el SAME aquí en la ciudad. Hoy había 50 ambulancias, por lo menos. No, fue impecable. Fuerzas de bomberos, fuerzas de la Policía Federal. Helicópteros, la policía local, la de Waldo Wolf. En una hora habían sacado a toda la gente. Estaba el jefe de la ciudad, del jefe de gobierno de la ciudad, dando la cara ahí, y él no era responsable. Está muy bien. Él no era responsable, porque el responsable era el ministro de Transporte, que después llegó y estuvo también dando la cara. Nosotros, para mí, yo veo una ciudad que le está costando a Macri la gestión, sobre todo... Pero dame un segundo el ejemplo que quiero dar. El SAME es un servicio que usted aprieta un botón y en 3 minutos, 4 minutos, en 5 minutos, normalmente puede haber alguna excepción. Está allí donde se produjo el accidente. Es un servicio muy especial, de altísima calidad y con profesionales de primera línea. ¿Qué hizo La Matanza cuando María Eugenia Vidal le ofreció el servicio que sí aceptaron otros municipios peronistas como Quilmes? ¿Sí? ¿Qué hizo Espinosa con Magarios? Dijo, no, esto es una cosa de Macri. No, acá no. Pedí una ambulancia en La Matanza. Pedíla en Los Kilómetros. Los Kilómetros se llama una zona de La Matanza que está allá por la Mercedes-Benz, más cerca de Cañuelas que de la capital. Tercer cordón, famoso. No te llega nunca, nada más que por una cuestión y un prurito que tiene que ver con la política. Entonces, presidente, usted entienda que es cierto, tiene que meterle con la economía, hágalo mejor, rodéese de las mejores personas. La casta. Trate de no pelearse. Veo que no peleándose las cosas por ahí salen y por ahí no salen porque son discutibles. Porque están en paro. Y no, los senadores estuvieron en paro. Sí, no, pero está bien que se discutan algunas cosas. Es sano en un proceso democrático que un gobierno presente un proyecto y que la oposición que no está de acuerdo le diga, mire, no estamos de acuerdo, queremos seguir discutiéndolo. Es sano, está bien, no hay ningún problema. Ahora, los elementos que se alejan de ese eje central que tiene que ver con el plan económico y que tienen que ver con controlar cómo están las vías, a ver si se robaron los cables o no, hay que hacerlo. No se lo pueden quedar mirando todos sus ministros a usted, cómo nos da todos los días una lección de economía. Sabemos que usted sabe de economía y que por ahí va a ser premio Nobel de economía en algún momento determinado después de escribir muchísimas tesis, pero hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con las escuelas, la salud, las universidades, el transporte público, que hay que atenderlo también. Estamos 19:32 minutos, todavía el Ministerio de Transporte no sabe si se habían robado los cables. No sabemos en Argentina por qué chocaron 2 trenes. A ver si estamos de acuerdo. Pasaron cuántas horas y nadie sale a decir... A las 10:31 se produjo el choque. Estamos todos locos. Bien, está Pamela Caletti, diputada de Innovación Federal de Salta, y vamos a charlar con ella.
Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, acá estamos discutiendo sobre cuál es la tarea del Estado, ya no tanto en la dimensión, si debe existir o no, esa idea que tiene Milei que bueno, repele un poco al Estado y que cree que los ciudadanos tienen que moverse dentro de una comunidad que se organice por sí misma y que el Estado intervenga muy poquito, cuando nosotros sabemos que el Estado tiene algunas tareas esenciales como la educación, la salud, la seguridad y en este caso el transporte, porque está claro de que está abandonado. ¿Cuál es su visión como diputada salteña, diputada nacional salteña de Innovación Federal? Bueno, además de ser diputada por Salta, soy profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Católica acá de Ciencias Políticas y la política número 1 es el Estado, justamente. Y el Estado hace la esencia misma del ser humano. O sea, el hombre, Aristóteles decía que el hombre es un animal político y que convive y a la medida que organiza esa convivencia hay Estado. El Estado es una entidad que tiene que estar presente y ahí es donde tenemos que discutir el rol, claramente diciendo absolutamente con la mirada del presidente respecto del Estado. No, yo entiendo que nosotros nos hemos acostumbrado a un Estado protector que superó cualquier límite y se metió en nuestras vidas determinando muchísimas cosas, cuando lo que necesitamos nosotros es libertad para decidir nosotros en muchísimos ámbitos. Pero hubo gobiernos tentados a, bueno, regirnos hasta cómo debíamos hablar, de qué manera teníamos que aplicar nosotros el lenguaje. Pero me parece que Milei tiene una observación en las antípodas. Hoy, ante la situación que vive la Argentina, un tanto exagerada, porque si no pasa lo que pasa hoy, por ausencia del Estado, aunque esta sea una empresa concesionada, se da esta situación, que a esta altura de la tarde el ministro de Transporte no nos puede decir si se robaron o no los cables, si hubo sabotaje o no hubo sabotaje. Entonces el Estado mínimo tiene que estar por allí, bueno, rastreando con una lupa, che, de acá hasta acá se robaron los cables, por eso pasó, por eso falló la señalización, por eso, gracias a Dios, no murió nadie, hay gente que está muy delicada, muy grave y rogamos por ellos para que se curen, pero me parece que en el camino a buscar una libertad absoluta, que yo no sé si se da en alguna parte del mundo, pero que Milei la tiene en la cabeza, me parece que el Estado tiene que reparar en determinadas circunstancias, ¿no? Totalmente, sí, coincido plenamente con vos, pero además no existe un solo Estado en el mundo, sino que hay Estados que son... El Estado es una organización política de la sociedad. La sociedad argentina tiene determinada configuración sociológica que requiere determinada participación del Estado. Habiendo tenido durante tanto tiempo un Estado tan presente, el retiro absoluto del Estado es una locura. Realmente deja a la sociedad absolutamente desprotegida y sin duda nosotros necesitamos un Estado presente que aplique el principio de subsidiariedad, es decir, que haga aquello que no pueden eficientemente hacer los privados. Los privados no pueden controlar a los privados eficientemente, entonces ahí es que tiene que estar el Estado prestando los servicios básicos esenciales, lo que no puede existir, y controlando que aquellos servicios que no se prestan por el Estado, por ejemplo, seguridad, defensa, son necesariamente tiene que poder prestar el Estado. Y los otros servicios que pueden prestar los privados tienen que controlar, obviamente, y hacer un rol de veedor, ¿no? De un control porque las relaciones en la sociedad no son parejas, hay personas más poderosas que otras y ahí tiene que estar el Estado equilibrando esa balanza. No, sin ninguna duda, pero un Estado que sea transparente, porque el Estado anterior hizo compras de vagones y de máquinas y de elementos que se necesitaban para que el transporte de trenes de pasajeros funcionara. Pero Milei acaba de hacer una revisión y de 24 máquinas que le habíamos comprado, locomotoras que le habíamos comprado a China, 4 desaparecieron, no se sabe dónde están. Bueno, pero fíjense que ahí lo que hubo, al margen de eso, también hubo un Estado que no funcionó. ¿Qué pasó? Que no funcionaron los mecanismos de control, ¿no? Auditoría, judicatura. Entonces también, a veces, cuando las cosas no funcionan bien, no es que directamente las eliminás, sino también tenés que determinar qué es lo que pasó y determinar las responsabilidades, porque si no hay responsable, esta parece ser un cuento de nunca acabar, ¿no? Esta vez los trenes, otra vez son otras cosas.
Entonces, hay mecanismos constitucionales y legales que deberían funcionar. Por ejemplo, la Sindicatura General, el sistema de auditoría. Entonces, ¿qué pasó que no funcionó? Pamela, déjame volver primero a tu terruño, ahí a Salta. Sos diputada de Innovación Federal. Innovación Federal abrevó en qué partidos. ¿Eran peronistas, eran radicales, eran del Movimiento Popular Salteño o se creó como nuevo? Sí, yo pertenezco al Partido Justicialista de Salta. Históricamente siempre estuve ahí. De hecho, pertenezco a la comisión directiva del Partido Justicialista. Con esta nueva situación económica y política decidimos separarnos. De hecho, yo estaba en UP y se formó con diputados de Salta, de Misiones y de Río Negro. Y lo que tiene UP es que representamos a las provincias, al pueblo de la provincia, como lo dice la Constitución, más allá de nuestra pertenencia partidaria personal, y entendemos que no podemos aceptar o rechazar un proyecto de ley o proponer según el signo político de quien lo presente. No estamos de acuerdo a decir a todo que sí, levantar la mano sin leer, como pasa mucho desde diputados del oficialismo, o decir todo que no, solamente porque lo propone un gobierno que eligieron los argentinos, porque en el medio entendemos que quedan los argentinos atrapados. Creemos que esta coyuntura política y económica requiere de una mayor seriedad de nuestra parte, de dejar las baterías políticas de lado y ver cómo hacemos para sacar la Argentina adelante, y por eso creamos Innovación Federal. Bien, vos llegaste a ser diputada por el Partido Justicialista y después se creó la... en la Cámara de Diputados creamos Innovación Federal. En la Cámara de Diputados. Se desprendieron del bloque de Unión por la Patria. Se desprendieron del bloque de Unión por la Patria y formaron un bloque que se llama Innovación Federal con otros diputados. Exactamente. ¿Y cuál es la relación que tienen con el gobierno? Porque ustedes están allí un poco para dirimir, casi como árbitros. Bueno, yo trabajo mucho con el gobierno de la provincia de Salta. De hecho, todo lo que la ley bases, trabajé con todos los equipos, con todos los ministros, con informes, con el gobernador. Trabajo muchísimo. Yo antes de ser diputada era asesora jurídica del gobernador, trabajaba personalmente con él. Y con el gobierno nacional tenemos una relación institucional tratando de, en un principio, bueno, la verdad que hubo un montón de agravios. Yo fui una de las supuestas traidoras en la lista del presidente la primera vez, cuando tanto en el dictamen como en recinto nosotros habíamos dicho, vamos a aprobar la ley en general porque entendemos que hay una situación de crisis en la Argentina que corresponde y sea declarada. Y por eso acompañamos la ley en general. Pero en recinto yo había dicho, no vamos a acompañar todas las facultades delegadas, ni porque sí, ni por las dudas. Entonces, en ese momento eran emergencia en 11 materias, con facultades delegadas por 2 años más, prorrogable por 2, 4, sin intervención del Congreso, y después un montón de facultades provinciales se metían en cultura, ambiente, género, una locura. Con la segunda sí trabajamos... no es codo a codo, porque en realidad peleando con el oficialismo artículo por artículo, y así es que quedó en esta segunda ley base 323 artículos en vez de más de 1000 como la anterior. Bien, da la sensación que van a tener tarea todavía con esta ley bases y con la ley fiscal, porque por los trascendidos, aunque el gobierno es optimista, no pasaría en el Senado, pasaría en general y volvería a la Cámara. ¿Vos crees que puede llegar a cambiar mucho? ¿Va a cambiar algo en el Senado? Y seguramente ustedes tienen chances cuando la tengan en la Cámara de Diputados de también hacerle alguna modificación más. Podría ser, pero la verdad es que es la democracia. O sea, la idea es que ni la Cámara del Gobierno tiene que entender que el Congreso, ni diputados ni senadores somos escribanía. Senado no es escribanía del diputado y nosotros no somos escribanía del gobierno. Eso es lo que discutimos en la primera ley. O sea, ustedes traen un proyecto, no una ley, para que nosotros y este proyecto pasa al Senado. Yo creo que hay que un poco descomprimir esta tensión con las modificaciones del Senado. Está prevista en la Constitución que así sea. Nosotros lo aprobamos, pasó al Senado, tienen otra representación. Nosotros somos representantes del pueblo de la provincia y ellos de las provincias. Y justamente su función es hacer una segunda revisión mirada sobre nuestro proyecto. Entonces seguramente vendrá con modificaciones. Yo de hecho en conversaciones con el gobierno marqué un montón de otras observaciones que entendía que estaban buenas que se debatan.
Esperemos que por ahí vengan las modificaciones del Senado y si no vienen por ahí, igual las debatiremos, porque esa es la democracia, ¿no? Bien, sé que nos miran en Salta. ¿Cómo es la situación política salteña, que en algún momento tuvo como tutora al padre de Romero, después a Romero, luego llegaron otros gobernadores, entre ellos Urtubey, ahora tenemos un gobernador bastante particular porque no lo puedo encasillar políticamente, dicen que viene del peronismo, fue amigo de Massa, tendría buena relación con este gobierno. ¿Cuál es la situación política de Salta? ¿Quiénes dominan Salta en este momento? ¿Los peronistas, los radicales, un partido como el de ustedes, casi independiente? Claro. ¿Cómo es la situación salteña? La provincia de Salta lo conduce Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz tiene su origen en el peronismo, en el justicialismo, fue presidente de la JP en su momento, pero cuando quiso pelear por la gobernación tuvo que hacerlo con un partido propio que es País, que es un partido provincial y tiene un gabinete plural. En el gabinete vas a tener renovadores, pro, UCR, vas a tener independientes, hay PJ, digamos, él entiende que básicamente es esencialmente salteño, su raíz es peronista, pero entiende que en el gobierno tiene que haber un gobierno de coalición. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, no? Cuando uno ve el mundo, Europa, todo, son gobiernos de coalición porque las sociedades son necesariamente plurales. Y entiende que para gobernar él es el gobernador de todos los salteños, y todos los salteños tienen una pluralidad y diversidad que justamente se refleja en su gabinete, ¿no? Pero no tengo duda, la conducción en Salta es única y es de Gustavo Sáenz, y él se apoya en un equipo técnico de distintos extractos políticos que todos coinciden en su conducción y en su visión de Salta y su visión federal. Alguna vez viajando a Salta, de las tantas veces que lo hizo, me llevó mi tarea profesional, alguna vez me llevaron a Cachi, ¿sí? Entonces saliendo de Salta, por un camino urbano todavía, y cuando ya entrábamos casi en la zona rural, me decían orgullosos, acá tenemos el tabaco, acá se planta tabaco y acá tabaco. Y el tabaco es una palabra que pasó a ser sospechada en la Argentina, de golpe y porrazo, ¿sí? Más allá de la discusión si el tabaco es bueno para la salud o malo, que será para otros temas y especialmente para los especialistas, el tabaco pasó a relacionarse hasta con alguien que parece que se aprovechó de ciertos beneficios y ha sido una palabra que entró dentro del diccionario de las malas palabras, sabiendo que es una riqueza que tienen muchas provincias de Argentina que dan mucho trabajo. ¿Qué pasó con esta ley del tabaco? Qué bueno que me lo preguntas porque el tema fue así. El presidente presenta el proyecto de ley base y dentro del proyecto de ley base establecía regular el tema tabaco. El tema tabaco es uno de los principales productos de las economías regionales en el norte argentino. Somos 7 provincias tabacaleras: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Corrientes y Misiones. Entonces, de estas 7 provincias tabacaleras, para nosotros el tabaco el 80% del tabaco que se produce en Salta se exporta y se exporta a los mismos. El problema del tabaco es que en 2016 se hizo una modificación en materia de tabaco en donde el cigarrillo paga un impuesto variable y un fijo. Hubo una generación de medidas cautelares que hizo que algunas tabacaleras pagan y otras no. Entonces hay una evasión millonaria, estamos hablando de miles de millones de dólares que no se le aportan a la Argentina. Por parte, se habla del señor Tabaco, pero detrás del señor Tabaco hay otras empresas tabacaleras que no están pagando. Esto porque la ley es mala, pero también, y hay que decirlo, porque AFIP no controla. Entonces, el presidente en diciembre de la ley base pone el tabaco. Resulta que en el debate en comisión desaparecen las normas de tabaco. Y a mí, nosotros dos personalmente, como diputada de provincia tabacalera, digo, ¿por qué se aprueba la regulación del tabaco? Pasado del 70% que paga actualmente al 73% y sacan el mínimo, con lo cual, con esta modificación, todas las tabacaleras empezarían a pagar más. Entonces, eso podría implicar para la Argentina $1.000 millones de ingresos. Y no es solo las provincias tabacaleras, porque eso está bueno que la gente lo sepa. El cigarrillo, según la Organización Mundial de Salud, todos los productos que son dañinos a la salud tienen que tener un componente tributario alto.
En esa línea venía esta modificación, pasar del 70 al 73. El cigarrillo paga impuestos internos e IVA, que son coparticipables, van a las 23 provincias, ¿sí? Buenos Aires, que no tiene una planta de tabaco, se beneficia con esta norma. Además, paga FAS, que es un fondo de asistencia solidaria que van a ser para los jubilados. Además, paga ingresos brutos, que entra cada una de las provincias por cada paquete que paga. Y además paga FED, el Fondo Especial de Tabaco, que es para los productores tabacaleros que son de las provincias, para justamente compensar las estacionalidades y que para nuestros productores es fundamental. Entonces digo, no eran solo 7 provincias, es que eran 6 y es todas las provincias con coparticipación en un momento en que la Argentina está sufriendo un ajuste atroz a la gente en materia de lo que es gasto. Tenemos la posibilidad de que tener más ingresos, que lo paguen las tabacaleras, porque no lo pagan ni el jubilado, ni el docente, ni el laborante, lo pagan las tabacaleras. Pamela, déjame interrumpirte con lo siguiente, porque sos muy clara con la explicación. Decime por qué tanta cantidad de diputados se abstuvieron. No sé, yo lo dije, ¿no? Resulta que el presidente habló de varita, de coima, habló de presiones, habló de lobby, y después ellos mismos sacan la norma para la discusión. Dicen que la ponen en medidas fiscales y en medidas fiscales no lo pusieron. Por eso yo lo dije recién y no tengo problema en repetirlo. Nosotros queremos debatir tabaco. ¿Y cómo se explica que cualquier diputado de cualquier provincia vote en contra de la incorporación de este impuesto que va del 70 al 73, implica más ingresos en el momento más crítico de la Argentina para que lo paguen las tabacaleras por un producto que es nocivo para la salud y para estar de acuerdo con lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Nadie lo puede explicar. Entonces dicen, no, porque lo queremos debatir después, porque hasta ahora nadie ha dado públicamente nada, un fundamento válido. Entonces, la verdad que, bueno, ahí aparecen los fantasmas de lobby. Lo bueno de esta acción, además que la verdad que fue transversal a algunos bloques, porque vimos que nos acompañaron 21 diputados de UP, UCR, Hacemos, Innovación, que entendieron todos que eran más ingresos para las provincias en un momento en donde las provincias están ahogadas. Muy bien, Pamela, queremos saludarte, agradecerte esta participación en nuestro programa y te mandamos un saludo, un beso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que sigas muy bien. En el final del programa, cuando ya nos vamos para volver el lunes, presidente, no le pido que se ponga el traje de ferroviario, el mameluco del ferroviario. Usted delegue bien, porque está en una tarea titánica. La Argentina es un país arrasado económicamente y usted se puso al frente de la batalla por recuperarlo económicamente. No puede estar en todos lados. Yo sé que por ahí se pega algún viaje que tiene sabor particular para los argentinos, pero está bien que lo haga. Si usted entiende que por su afecto a determinada religión o porque cree que a esa reunión que va hay empresarios que van a recomendar invertir en la Argentina, vaya, no hay ningún tipo de problema. Hágalo. Nadie se va a molestar por eso. Solo tuvimos un presidente que desapareció los 2 últimos años. Desapareció. Lo único que le pido al presidente es que tenga funcionarios atentos, acordes, con responsabilidad, que estén al tanto del tema. Usted me dice, y no le puedo pedir al ministro de Transporte que ande con una linterna por cada vía, porque los ferrocarriles argentinos son impresionantes, sus ingresos por Constitución, por 11 y por Retiro, y la verdad no alcanzaría. Sí alcanzaría si todos tuvieran rigor, si estuvieran disciplinados, si tuvieran capacitación, si supieran qué es lo que tienen que hacer. Y también este es un mensaje a los trabajadores. El que se fue a tomar el café, que no creo que sea el responsable, ya lo dirán las pericias, el que se fue a tomar el café sabía que ponía en riesgo la vida de otro compañero o de varios compañeros. 4 eran los que estaban involucrados en la situación. Un motorman, un ayudante, el otro motorman y el otro ayudante, ¿sí? Me da la sensación que todos, en lugar de hacer paros al divino botón que no sirven para nada porque la contestación se la da al pueblo argentino hoy, trabajando,
trabajando, si el pueblo argentino tuviera mal humor, si realmente estuviera en contra de las cosas que están haciendo, deciden un paro general por tiempo indeterminado. No, esta mañana, a las 4 de la mañana, en la madrugada, en cuanto tuvieron la primera oportunidad de tomar un colectivo para venir a trabajar, se vinieron a trabajar. ¿Por qué? Porque necesitan el mango y porque no están en la tontería de los dirigentes sindicales que andan cuidando leyes anacrónicas que los benefician únicamente a ellos. El pueblo argentino quiere trabajar y el trabajo de hoy es la contestación al paro de ayer. Ahora, a los trabajadores les pido también responsabilidad por otros trabajadores, por ese trabajador que no se mató de casualidad, Hoy vivimos un día trágico, sí, no hubo muertes, afortunadamente. Hay gente herida grave y por ello rezamos todos. Y hay otros que se llevaron un montón de golpes. Y el Estado va a recibir un montón de juicios. ¿Por qué? Por la impericia, por la incapacidad, por años de desaprensión de los que estuvieron en el gobierno durante mucho tiempo y no hicieron las cosas como hay que hacerlas. Porque algunos se avivaron y creen que cortando cables aéreos o del ferrocarril pueden fundirlos y con eso ganar guita sin tener que laburar y producen lo que casi es un sabotaje, si es que realmente esto se llega a comprobar. En esa Argentina de vivos, de ladrones, de chorros, de delincuentes, no le pido que se ponga el traje de maquinista, siga por donde va, pero elija compañeros de ruta competentes, serios, que se hagan responsables, que no lo miren a usted como la figura que va a arreglar la Argentina, sino que sean colaboradores suyos en tareas que son aleatorias aparentemente y que hoy pudo transformarse en una tragedia con 100 muertos. Entonces, yo entiendo, el Estado para usted no debe existir. Y si nosotros entendemos por el Estado lo que vivimos del Estado anterior, no debe existir. Un Estado que abandonó la tarea crucial que tenía en todos los niveles, en la seguridad, en la justicia, en la educación y en la salud. Lo abandonó totalmente. Hay hospitales vacíos en la provincia de Buenos Aires donde se jactan de tener al mejor intendente de la historia. ¿Sí? Trate de que ellos se ocupen. Que esos hospitales que hoy no tienen hotelería, como mínimo la tengan para tareas esenciales. Un Estado mínimo, en la medida en que usted nos lleva a un país sin Estado, que ojalá realmente lo consigamos, porque estamos viendo que esto es producto de muchos que se aprovecharon del Estado y se robaron todo, hasta 4 locomotoras, ¿sí? Ese Estado. Mientras vamos hacia ese país que usted pretende, póngale un poquito de atención a los temas que la gente le reclama. El ingreso, el trabajo, los comedores escolares y estos trenes que parece que no sirven para nada. Les mando un saludo, que tengan muy buenas noches, muchas gracias y que pasen un buen fin de semana.